Mi nombre es Obed Ortiz, soy colombiano, vivo en Colombia, tengo 30 años, soy músico y soy diseñador gráfico. Actualmente vivo en la ciudad de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca. Soy presbiteriano Cumberland desde muy niño, soy cristiano y soy gay. Nací en un hogar cristiano, mis padres eran pastores cuando yo nací, y luego de esto pastorearon iglesias presbiterianas Cumberland en Aguadas, Caldas y en Medellín, Antioquia, hasta mis 7 años. Cuando cumplí 12 años llegamos a la ciudad de Cartago y desde ese momento formé parte de la iglesia presbiteriana Cumberland durante el resto de mi infancia, adolescencia y juventud. Allí aprendí, crecí, serví y construí mi vida y mi fe. Durante todos estos años serví en el grupo de alabanza y en el ministerio de jóvenes. Desde muy pequeño tuve mucho interés por las artes y por la música en específico, así que esas fueron mis herramientas para servir en la iglesia. Creamos el grupo de teatro, la banda juvenil y la escuela de música. Y aproximadamente durante 8 años cada domingo estuve dirigiendo el momento de adoración en las reuniones de la iglesia. Este ministerio de jóvenes impactó gran parte de las iglesias del presbiterio de los Andes en Colombia. Fue invitado muchas veces a dirigir los campamentos juveniles, a llevar la música y otras actividades. Yo estaba en proceso para llegar a ser candidato al ministerio y dirigí durante un año una obra rural en la vereda de Playa Rica, a la cual viajaba cada domingo a dar el estudio bíblico, dirigir la alabanza y visitar a las personas. Mi familia, mis amigos, mi proyecto de vida, mi pasión y mis sueños estaban dentro de la presbiteriana Cumberland. Incluso mi futuro lo tenía seguro. Tenía una novia, iría al seminario, me casaría con ella y sería pastor. La iglesia fue mi hogar y lo único que conocía. Yo no sabía que existían denominaciones incluyentes en ese momento de mi vida. Ni siquiera sabía que existieran otras interpretaciones bíblicas sobre la comunidad LGBTQ. Yo vivía en una burbuja donde todo lo relacionado con la homosexualidad era un tema del que no se hablaba. Solo en ocasiones muy escasas para decir qué tan aberrados estaban y lo lejos que estaban de Dios. Solo una vez el pastor de la iglesia desde el púlpito le advirtió a la comunidad que existían algunos presbiterianos que no eran Cumberland, que estaban predicando un evangelio que iba en contra de la palabra de Dios, que estaban aceptando el matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso ordenando pastores homosexuales. Le pidió a la comunidad que se asegurara de explicarles a quienes les preguntaran sobre esta noticia mundial que esos presbiterianos eran otros, que no nos representaban, que los Cumberland seguían fieles al verdadero evangelio. Yo en mi silla solo escuchaba al pastor, pero ni siquiera escuchaba dentro de mí para aceptar que yo mismo era uno de esos homosexuales de los que estaban hablando. Era imposible ni siquiera considerar la opción de reconocerme como gay, en un contexto donde no existía ni una sola voz que me dijera que lo que yo era estaba bien. Así que cualquier información sobre alguna posibilidad de aceptación para mí y para mi orientación sexual no le daba la bienvenida, porque seguramente vendría de gente que se alejó del evangelio. La primera vez que me acerqué de manera positiva a una nueva interpretación de la Biblia sobre la comunidad LGBTQ fue cuando Jonathan, mi hermano, salió del closet. Él también creció junto a mí en la IPC, pero tuvo la valentía de escuchar otras posturas frente al hecho de ser homosexual y no ser condenado al infierno. Esta condenación al infierno impacta todas las áreas de la vida. Vivir en un eterno silencio, en un secreto interior, tratando de dar lo mejor de ti para aportar a la comunidad y para agradar a Dios, para acercarte más a Dios, pero sintiendo siempre que no eres suficiente, que nunca alcanzas el tope de lo exigido para poder ser aceptado por completo. Todo esto genera un caos emocional y psicológico muy grande. Al mismo tiempo que era un líder en la iglesia y públicamente era un modelo a seguir para muchos jóvenes de la IPC, secretamente luchaba con la depresión y con la ansiedad, con el miedo constante y con una creciente sensación de que las cosas que hacía no tenían sentido. Por más que sirviera, por más que buscara a Dios, por más que guiara a otros a acercarse a Dios, yo mismo no vivía ni el amor ni la libertad de la que le predicaba a otros. Había un dolor interior que no se terminaba de solucionar y que era como una pieza que faltaba o que no encajaba. De estas cosas la iglesia no se entera porque prefieren ignorar estas realidades para que no les pesen sus conciencias. Es más fácil ver la cara del cristiano feliz y seguir como antes cuando no era necesario hablar de estos temas y todo iba aparentemente bien. Pero las cosas solo comenzaron a ir bien cuando algunos se atrevieron a alzar la voz y a hablar por los que no teníamos voz. Haber encontrado personas que estuvieran en nuestras vidas y que fueran amorosas, incluyentes y afirmativas cambió el curso de nuestras historias. Ellos tal vez no eran toda la iglesia, pero eran parte de la iglesia y eran afirmativos. Ellos fueron lo que la iglesia debía ser, un refugio de paz y esperanza en medio de tanta confusión. Cambiar de denominación en Colombia hacia una más incluyente no es tan fácil. En todo Colombia solo existen 2 o 3 comunidades que abracen y acepten a la comunidad LGBTQ. Y sin tratar de arreglarla,
y están en la capital del país. Las medidas de los líderes y pastores de la IPC en Colombia son extremas. El juicio y el rechazo es muy fuerte. El peso de toda una comunidad decepcionada por lo que tú eres es mucho. Así que dadas estas circunstancias, sin tener otras comunidades incluyentes cerca y siendo imposible continuar viviendo en medio del juicio constante de la iglesia a la que toda tu vida has pertenecido, la única opción que queda es alejarse de la iglesia cristiana en general, perder la comunidad a la que perteneces, salir al mundo exterior a enfrentarlo todo solo, incluso perdiendo la fe, la posibilidad de relacionarte con Dios y hasta la idea de que en verdad exista un Dios que entienda lo que sucede en nuestro interior y sea misericordioso con esa realidad. Cuando los pastores en Colombia se enteraron de mi orientación sexual, enviaron cartas a mi iglesia local pidiéndole a mi pastor que me retirara de los cargos que había ejercido por años. No me permitieron volver a cantar al frente o dirigir una reunión de jóvenes hasta que decidiera corregir mi camino. Nadie me pidió que me fuera, yo me fui por mi propia decisión, porque era evidente que ya no podría pertenecer más a ese lugar. Ser cristiano para mí ha sido algo muy ambiguo, porque ha sido algo que me ha llenado de amor, de sentido, de propósito, me ha dado identidad y me ha acercado a la verdad más grande que es Dios. Pero al mismo tiempo es lo que más dolor me ha causado, porque ha tratado de separar, de dividir de mí una parte que es imposible dividir, algo que es parte esencial de mí. Yo me pregunto, si fuera posible dejar de ser gay, si esto no fuera una parte inseparable de mi identidad, entonces ¿por qué el dolor? ¿De dónde viene? Mi fe y mis creencias han moldeado mi identidad como persona LGBTQ de la manera más negativa posible. Mi propia fe se ha vuelto mi verdugo, mi propia fe se ha vuelto contra mí e intentado dañarme. Los pensamientos suicidas, la depresión y la soledad han sido el resultado de ello. Sentirme tan aislado al punto de tener que recurrir a psiquiatría, a medicamentos antidepresivos por largo tiempo. Esto es lo que sucede cuando los intentos por separar tu fe de tu identidad LGBTQ resultan como se esperaba. No hay separación, solo hay daño. Mi hermano decidió cortar por completo su conexión con la iglesia porque considera que ya no hay nada bueno que rescatar, porque también tuvo que escoger entre su religión y no saltar de la ventana de un edificio de 10 pisos. Él escogió su vida. A los líderes religiosos que tienen el poder de cambiar las cosas en la iglesia presbiteriana Cumberland, me gustaría recordarles que no están tomando decisiones sobre reglas o doctrinas, están tomando decisiones sobre vidas. Y yo sé que la preocupación fundamental de muchos es ¿qué tan fiel a la palabra de Dios seríamos si permitiéramos esto en nuestras iglesias? Sienten que no se trata de reglas humanas, sino de lo que dice la Biblia. Y acá hay algo que dice también la Biblia, en Hechos de los Apóstoles 5, 38 al 39, cuando Gamaliel se levantó ante el concilio para hablar en favor de Pedro y de Juan, que estaban arrestados, y les dijo: si esto es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Es necesario que exista el diálogo, que estén dispuestos a escuchar las historias, a abrir el corazón a que exista la posibilidad de que la iglesia esté dañando a sus ovejas con las enseñanzas con las que intentan protegerlos. Tal vez mi historia sea diferente, tal vez no sea así de la manera en que le sucede a la mayoría de personas LGBTQ de la iglesia presbiteriana Cumberland, pero espero que pueda ayudarnos a poner todo este tema en perspectiva, de hasta dónde podríamos llegar a hacer daño, o por el contrario podríamos ser un refugio de amor y restauración. Gracias por escuchar mi historia, les deseo mucha sabiduría y que Dios los bendiga.